Buenas tardes. Espero se esté escuchando bien. Hoy vamos a ver la cuestión del acceso a la información pública por vía judicial. En la reunión anterior analizamos la vía administrativa y dijimos que esa vía administrativa que se ha establecido mediante vía de reclamo ante una autoridad determinada, ante una autoridad de aplicación que la ley ha creado al efecto, es una vía administrativa optativa. Es decir, desde el momento que un sujeto obligado a brindarnos información nos rechaza información o nos da información a medias o ambigua o no nos contesta, nosotros vamos a tener optativamente la vía administrativa y la vía judicial. Y posteriormente, si optamos por la vía administrativa, también vamos a tener la vía judicial si en sede administrativa tenemos un resultado adverso o, y esto es un aspecto bastante polémico de la ley, si tenemos un resultado favorable y la ley, y el organismo, el sujeto obligado, incumple la resolución de la Agencia de Acceso a la Información Pública, es decir, incumple con lo que decide la autoridad de aplicación, bueno, ahí vamos a tener que hacer valer esa decisión ante la justicia. Y hay una cuestión más, que es que la vía judicial está prevista no solamente para cuestiones de pedidos de acceso a la información pública, sino que el artículo 14, que es el que establece más precisamente la vía del amparo como única vía de acceso a la información, también sostiene que el amparo se podrá utilizar ante cualquier incumplimiento de la ley. Y la ley no solamente regula la cuestión de aquella información que nosotros podemos pedir, es decir, lo que se llama transparencia pasiva, sino también regula la transparencia activa, es decir, aquella información que también, en virtud de la ley 27.275, la ley de acceso a la información pública, debe estar sí o sí en las páginas web de los organismos públicos. Para dar un ejemplo, las resoluciones que dictan los organismos, el organigrama, las escalas salariales, bueno, son informaciones que no necesitaríamos ni pedirlas, deberían estar en las páginas web de los organismos. Y ahí, de acuerdo a la redacción de la ley, está claro a mi criterio que también la podríamos hacer valer la vía judicial a ese efecto. Porque en definitiva, tanto la información que nosotros podemos pedir específicamente por la vía administrativa, o aquella que tenemos derecho a conocer ingresando a la página web del organismo, en ambos casos cubre un derecho que es el derecho humano de acceso a la información pública, reconocido, como habíamos visto en la reunión pasada, por tratados internacionales. Bueno, después vamos a ver, cuando analicemos un poco, si realmente el amparo es una vía idónea que se adapta, o si es adaptable a este tipo de reclamos judiciales. Pero lo que sí podemos decir es que de las vías judiciales que existen,
seguramente es la más idónea. Y la Ley de Acceso a la Información Pública, en su artículo 14, intenta adaptar la vía del amparo a este efecto particular que es el de obtener información pública. Y bueno, sostiene que el amparo debe presentarse ante los juzgados de primera instancia en lo contencioso administrativo federal, ya sea a elección del requirente de información del ciudadano, en aquel juzgado que es competente en el domicilio del requirente o en el que es competente en función del domicilio de la entidad requerida, pero siempre a opción del requirente. Otra cuestión que se plantea es que, bueno, como ya dijimos, no hay agotamiento de vía administrativa. Esto es igual en general con el resto de los amparos. Y el amparo debe ser promovido dentro de los 40 días de dictada la resolución que uno va a impugnar, ya sea porque es una resolución denegatoria, o si se vence el plazo sin responder, se tomarían los 40 días desde que se venció el plazo para que el organismo responda y no respondió. O, como les decía antes, dice la ley expresamente, a partir de la verificación de cualquier otro incumplimiento de las disposiciones de esta ley. Entonces, ahí tenemos un camino muy amplio para actuar. Vamos a ver que lo de los 40 días son 40 días hábiles y son un plazo razonablemente importante para ejercer esta acción. Como habíamos dicho en la clase pasada, recordemos que si nosotros decidíamos no agotar la vía administrativa ante la autoridad de aplicación, nosotros teníamos que solicitar la información pública ante el sujeto obligado. El sujeto obligado tenía 15 días en principio para brindarnos la información. Podía, siempre de manera fundada, el sujeto obligado generar una prórroga de 15 días más, luego de lo cual sí o sí debía informar. Y bueno, es a partir de ese momento, cuando contamos con la información, o cuando se venció el plazo y no nos respondieron, o si nos respondieron de modo ambiguo o incompleto, bueno, ahí vamos a poder, dentro de los 40 días hábiles, ingresar el amparo ante la justicia en lo contencioso administrativo federal. Y si decidiéramos ir por la vía del reclamo administrativo ante la autoridad de aplicación, bueno, seguirá todo el procedimiento que vimos la vez pasada, y una vez que se resuelva, o si no se resuelve en término, o si no se cumple la resolución en término, bueno, ahí tendremos nuevamente la posibilidad de reclamar dentro de los 40 días. Aclarado cuál es el procedimiento, me gustaría incursionar en algunos criterios judiciales que en algún punto estuvimos analizando la vez pasada, porque en definitiva
lo que uno reclama administrativamente y lo que nos contestan administrativamente, es decir, dentro del procedimiento, está vinculado a lo que luego puede llegar a ocurrir ante los órganos judiciales. Pero vamos a hacer un análisis sobre la base de algunos fallos que a mí me parecen los más importantes. Voy a buscar, voy a compartir pantalla. Un segundo. A ver si podemos verlo acá. Bueno, no, parece que esta vez no se me está dando la posibilidad de compartir la pantalla. Yo ya te hice coanfitrión, José, deberías poder. No sé si estarás La con otra algún vez, problema con la compu. sí, la otra vez pude perfecto. A ver. Bueno. Lo que sí me figura que el ancho de banda de tu computadora es muy bajo. Sí, pero Igual no se cortó ni nada. está bien, no, bueno, no importa, trataremos de analizarlo. Bueno, hay varios fallos que, que tenemos por analizar. No sé si yo se los pensaba poner en pantalla, pero si quieren anotar, Corte Suprema, fallos 335, 2393 de 2012, fallo ADC con PAMI. Les aclaro, de estos fallos no vamos a hacer un análisis integral porque sería imposible con el tiempo que tenemos, pero sí extractar o analizar en particular de cada uno qué aporte interesante han hecho en la tramitación judicial, que es lo que a nosotros nos interesa. Bueno, el fallo ADC con PAMI es muy interesante porque, como varios de estos fallos que vamos a ver, son fallos que anteceden a la ley que hoy nos rige y que de algún modo fueron marcando el camino de esa ley, pero que, bueno, son perfectamente aplicables, porque como a la jurisprudencia, a los criterios que hoy seguimos, porque en definitiva los tratados internacionales que rigen esta materia siguen siendo los mismos y básicamente la Corte se ha basado en esos tratados. Y dice este fallo que cuando la persona a la que se requiere información no reviste carácter público o estatal, se encuentra igual obligada a brindarla, en la medida que sean públicos los intereses que desarrolla o que gestiona. Bueno, hubo varios casos, el de PAMI fue uno, donde se pretendió excluir el sujeto obligado con la excusa en que era sujeto público no estatal o que era sujeto estatal pero no era público, siempre buscando alguna salida para intentar demostrar que no estaba comprendido dentro de la normativa. A lo cual el criterio de la Corte siempre fue que los organismos públicos debían remover los obstáculos que existieran
para que se aplicaran los derechos tal cual los había establecido los distintos convenios internacionales suscritos por nuestro país, como por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica. Otro de los fallos que es muy interesante es el fallo CIPEC con Estado Nacional, Ministerio de Desarrollo Social. Ese es el fallo 337, 2.256 de 2014. Ahí, fíjense que lo que está en juego es que el Ministerio de Desarrollo Social, ante un pedido de listados de beneficiarios de planes sociales, asimila la condición de beneficiario de un plan social a lo que la Ley de Protección de Datos Personales ha establecido como dato sensible. Y la realidad es que no era un dato sensible a la luz de lo que la ley expresamente establece. Y entonces lo que va a decir este fallo es que una adecuada hermenéutica de las disposiciones legales y reglamentarias en juego conduce a afirmar que el listado que se persigue, en la medida en que no refiera al origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, morales, a la afiliación sindical o a cuestiones de salud o vida sexual, no afecta el derecho ni a la intimidad ni al honor de las personas. Más aún, se entiende que un grado de transparencia sobre este tipo de cuestiones hace que el sistema no esté sospechado y que justamente por ese motivo la totalidad de las personas que reciben el beneficio no queden bajo la sombra de una imputación de recibir un plan que no les corresponde. ¿Por qué? Porque, bueno, porque todo el sistema estaría sospechado. Entonces, la Corte utiliza un criterio de separar la paja del trigo, pero además no hace más que aplicar la norma vigente y el criterio de lo que realmente es dato sensible, que tanto en el momento en que se dictó este fallo como en virtud de la nueva ley 27.275, bueno, los datos sensibles están excluidos de la información que debe brindar el sujeto obligado cuando alguien se la requiere, ¿no? Otro de los fallos de corte es el 339, 2.827 del año 2016. Este es el fallo Garrido con Estado Nacional AFIP. Bueno, Garrido es un legislador que pide información sobre un sumario administrativo, sobre el estado de un sumario administrativo de un funcionario de AFIP. Y acá la Corte hace un análisis de la ley de datos personales. ¿Por qué? Porque AFIP esgrime que como hay datos personales del funcionario en juego, y como de acuerdo al artículo 5 de la Ley de Protección de Datos Personales, los datos personales no deben ser publicitados sin el consentimiento de su titular, entonces lo que dice la AFIP es, bueno, no importa si son datos personales o si son datos personales sensibles. La realidad es que son datos personales y están protegidos por la ley 25.326.
A lo cual la Corte dice que el ámbito de la vida privada de los funcionarios es más restringido, que ellos, al asumir funciones públicas, se exponen a que determinados datos de su vida privada sean expuestos, porque la realidad es que sería muy difícil escindir datos personales de un sumario administrativo o de cuestiones que hacen al ejercicio de su función y al control de cómo ejerce su función por parte de la ciudadanía. Y entonces lo que termina definiendo este fallo es que solamente quedarán exentos de ser informados aquellos datos personales que sean además datos sensibles. Es decir, aquellos que mencionamos antes, que hablan de las cuestiones religiosas, de la vida sexual, de la salud, origen racial, étnico, preferencias políticas o sindicales. Recientemente hubo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública, no tengo constatado que haya tenido intervención judicial, que haya habido una intervención judicial por este tema, un conflicto por la cuestión de el denominado vacunatorio VIP o la gente o los funcionarios que obtuvieron la vacuna de una forma no normal o habitual, la vacuna contra el COVID. Bueno, y en ese caso la Agencia de Acceso a la Información Pública, pese a que era un dato de salud, se pronunció porque el dato ese estuviese disponible. Es decir, también muchas veces pesa la cuestión del interés social, que de acuerdo a la ley, por más que haya un motivo de excepción, un motivo legal, legislado en la 27.275 de excepción, esa excepción de todos modos debe ser justificada ante un interés eh, más importante, o para demostrar, mejor dicho, que hay un interés que es menos importante que mantener ese criterio de protección del dato. Otro de los fallos muy importante es el que popularmente se conoce como el caso Chevron, en realidad es Justiniani contra YPF, 338.258 de fallos. Bueno, un senador intenta conocer el texto de un contrato entre YPF y la petrolera estadounidense Chevron. Y la Corte acá dice que los sujetos obligados solo pueden rechazar un requerimiento de información si exponen, describen y demuestran de manera detallada los elementos y las razones por las cuales su entrega resulta susceptible de ocasionar un daño al fin legítimamente protegido. Dice que de esta forma se evita que por vía de genéricas e imprecisas afirmaciones pueda afectarse el ejercicio del derecho y se obstaculice la divulgación de información de interés público. ¿Qué es lo que ocurre acá? Lo que ocurre es que YPF aduce que el contrato debía estar protegido porque había secretos de tipo tecnológico, industriales y demás, que están reconocidos como excepción en la ley de acceso a la información pública 27.275. Ahora, ¿qué pasa? Como bien dice la Corte,
no basta con invocar, sino que hay que fundamentar. Porque si bastara con invocar, sería suficiente que para no contestar a un requerimiento, cualquier organismo, cualquier sujeto obligado, simplemente mencione una de las excepciones establecidas en la ley, sin hacer ningún esfuerzo para acreditar que está dentro de esas excepciones y por qué está dentro de esas excepciones. Bueno, aclarado esto, vamos a analizar dos fallos de cámara. Los dos están caratulados igual. Uno es ASIG con AFIP, de la Sala 4 del Contencioso Administrativo Federal. El número de expediente, por si lo quieren buscar en el LEX, es 46.352. 46.352 de 2019. ¿Qué es lo importante que nos trae este fallo? Lo importante de este fallo es que la AFIP, cuando se le requiere información sobre ciertos privilegios o ventajas impositivas, se escuda en la Ley de Datos Personales. Bueno, obviamente esto es apelado por la ONG ASIG ante la autoridad ante la justicia, y cuando ASIG presenta el informe del artículo 8 en el contexto del amparo, invoca una causal distinta vinculada al secreto fiscal. Entonces, lo que aclara este fallo es que existe un deber de fundamentar una decisión en sede administrativa, y que cuando AFIP denegó y justificó la denegatoria de la información en una determinada causal y no invocó otra, implícitamente admitió que esa otra causal no era tal, y que no puede introducirla luego en el proceso judicial sin vulnerar el principio de congruencia y el derecho de defensa del requirente. Entonces, fíjense, tanto para quienes pidan información como para quienes en alguna oportunidad tengan a su cargo contestar algún pedido de información, lo importante que es agotar todos los argumentos y exponer claramente todas las excepciones posibles. Claramente esto es un dato que
define el procedimiento, que es muy importante, y sobre todo porque en la práctica suele pasar que se introduzcan nuevos argumentos, a lo cual hay que estar atentos e invocar este fallo. Y el otro es ASIG con AFIP también, de la Sala Tercera del Contencioso Administrativo Federal, que es el número 40.994 de 2019. Bueno, les voy a decir algo, discúlpenme. Este último dato que les di ahora se corresponde con el primero. ¿Está claro? Hubo una confusión. El dato que les di ahora se corresponde con el primero. Bueno. Ahora, el otro fallo así, ¿qué es lo que introduce? Bueno, es una cuestión que la ley de alguna manera no termina de definir, y que de alguna manera el fallo la define. Y es la siguiente. Como yo les decía, puede darse la situación que la Agencia de Acceso a la Información Pública, luego de que hacemos el reclamo administrativo, resuelva a favor de nuestro reclamo. Entonces, en ese caso, va a haber una resolución consistente en una intimación al sujeto obligado para que en 10 días aporte la información que se le ha solicitado. ¿Qué suele pasar? Muchas veces el organismo incumple la resolución de la agencia y a veces simplemente hace silencio, y otras veces hasta me ha tocado que se presentan con una nota cuestionando la decisión y explicando por qué no van a obedecer la decisión. Y en ese caso el organismo lo que suele hacer es cerrar el procedimiento y colocar al funcionario incumplidor y al organismo incumplidor en un registro que tiene medio escondido en su página de incumplidores. Y esa es toda la sanción que les toca. ¿Puede hacer algo más la Agencia de Acceso a la Información Pública? Sí, por supuesto, la ley le concede facultades. Podría querellar penalmente, denunciar penalmente, porque hay un incumplimiento de una ley nacional y además un delito de desobediencia porque se incumple una orden de autoridad competente. Y también podría accionar judicialmente contra el organismo para que cumpla, en lugar de tener que hacerlo el ciudadano que ya agotó toda la instancia administrativa con una promesa de que por esa vía iba a tener una solución, con una promesa de que se iba a crear un organismo financiado con los impuestos de los ciudadanos, para que el ciudadano no tuviera que ir a buscarse un abogado y recurrir a la justicia y seguir perdiendo tiempo con una información que debiera concederse a más tardar en un plazo de 30 días. Pero bueno, como el organismo no cumple con la totalidad de las facultades que tiene, tenemos este problema. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a la justicia
presentamos un amparo diciendo no se ha cumplido con lo que ordenó la autoridad de aplicación, y en el informe del artículo 8 se presenta el organismo y vuelve a argumentar los motivos por los cuales deciden no informar, pretendiendo que el juez adopte una resolución diferente a la que adoptó la agencia, sin haber siquiera cuestionado en sede administrativa la resolución. ¿Está claro? Porque la resolución no la cuestionan por lo general. En alguna oportunidad lo he visto, pero por lo general los sujetos obligados, cuando reciben esa intimación, no la impugnan. Simplemente la incumplen. Entonces lo que ha determinado este fallo es que el amparo en estos casos sirve para hacer cumplir la decisión judicial, perdón, la decisión del organismo de la autoridad de aplicación, de la Agencia de Acceso a la Información Pública, pero de ningún modo para volver a abrir el debate sobre si corresponde o no dar la información. Porque al menos cuando hay una conducta administrativa de no impugnar por parte del sujeto obligado, hay una preclusión de esa etapa y ya no se puede volver a discutir lo que ya quedó firme y lo que ya debió haber sido obedecido. Ahora, aclarado esto y otras cuestiones que hemos visto, podemos llegar a ver que el amparo quizá no sea una vía idónea para, o del todo idónea para este tipo de reclamos. Por varias cuestiones. En primer lugar, esta. Es decir, en los casos en que nosotros tenemos una resolución que simplemente hay que ejecutarla, no se advierte la necesidad, por ejemplo, del informe del artículo 8, que igual lo van a hacer, porque está en el procedimiento. Otra cosa que también es compleja, es que hay que tener en cuenta que un estudio que habíamos hecho hace poco sobre los casos paradigmáticos de acceso a la información pública que llegaron a la Corte, nos daba un promedio desde que se pedía la información pública hasta que se obtenía el fallo judicial definitivo de la Corte, de unos 3 años y medio. Prácticamente el mandato entero de una gestión de gobierno. Entonces, tampoco parecía muy lógico que ahora, a partir de que existe una autoridad administrativa, cuando ya hay una resolución de la agencia, en vez de que exista un recurso directo ante la Cámara, por ejemplo, haya que volver a la primera instancia. Le agrega todavía más tiempo. Recordemos que antes no había autoridad de aplicación, razón por la cual, una vez que el sujeto obligado informaba a medias, no informaba, o incumplía, se iba directamente a la justicia, ¿no? Y ahí justamente es cuando duraba entre 3 años y medio. Entonces, fíjense cómo la ley de alguna manera
que avanzó en muchos aspectos, perdió la oportunidad de modificar algunas cuestiones del proceso judicial, que quedaron exactamente iguales. Entonces hoy, cuando algún funcionario no quiere informar y quiere ir hasta la Corte, y lo más probable es que cumpla con su mandato constitucional o legal, o el que fuere, que habitualmente es de 4 años, y se vaya de su función sin haber informado. Y esto es un problema a los efectos del control. La Corte ha dicho, no porque se le haya ocurrido, sino porque es algo que repite de lo que sostuvo una ONG internacional, que la información es el oxígeno de la democracia, ¿no? Y también existe el principio de que la información debe ser oportuna, el principio de oportunidad. Porque si la información no es oportuna, yo no la puedo utilizar. Y si yo la quiero utilizar para controlar al poder, y el poder tiene la potestad de dilatar, y bueno, si la información no le conviene al poder, la información no va a ver la luz. O van a tratar de hacer todo lo posible para que no vea la luz. Ahora, con un procedimiento más sencillo, más rápido, en el cual el funcionario sepa que en breve plazo, por más vuelta que le dé, se va a saber, y quizá cambie el criterio. Quizá no le convenga dilatar. Quizá le convenga, dado que igual se va a saber, mostrar una mayor predisposición a la transparencia. Y otra de las cuestiones, y que de alguna manera está vinculada a lo que sostuvo la Corte en el fallo Giustiniani con YPF, es que es muy importante que se fundamenten las excepciones, que no se trate de una mera invocación. Ahora, sería más fácil para el juez ver si la información está correctamente, o perdón, mejor dicho, ver si la excepción está correctamente invocada, si el sujeto obligado aportara la información al juez. Obviamente con carácter reservado, es decir, sin que el requirente la conozca ni tenga derecho a conocerla, a menos que se obtenga un fallo favorable. ¿Por qué sería bueno esto? Por dos cosas. En primer lugar, porque al juez le quedaría más que claro si la fundamentación de la excepción es correcta. Y en segundo lugar, porque al estar la información en poder del juez, nos ahorraríamos lo que es la ejecución de sentencia, que en algunos casos ha llevado mucho tiempo. En el mismo caso Chevron, Giustiniani con YPF, el contrato entre YPF y Chevron, que finalmente le fue concedido al senador que lo reclamaba, fue negado por dos gestiones de gobierno de dos signos políticos distintos. Es decir, no sé si porque había una potencia internacional interesada o por qué, pero hubo una política de Estado de ocultamiento. ¿Vieron todos esos analistas políticos que piden políticas de Estado? Bueno, acá tenían una. Política de Estado de ocultamiento del contrato YPF Chevron.
eh, la Oficina Anticorrupción llegó a emitir un dictamen diciendo que había que incumplir el fallo de la Corte, a ese punto. Y la Corte giró el expediente a primera instancia para que primera instancia ejecutara el fallo. Entonces, fíjense qué distinto sería todo si a partir del momento en que el juez toma conocimiento del proceso de la demanda, requiere preventivamente la información al sujeto obligado y la conserva de manera reservada hasta que, si se concede la demanda, se entrega al requirente, o si la demanda se rechaza, se devuelve de la misma manera reservada en que le fue entregada al juez. Bueno, esto sería básicamente los temas de procedimiento y de análisis de algunas alternativas judiciales que pueden ocurrir durante el proceso del amparo, y también un breve análisis que quería hacer sobre las deficiencias que hoy presenta el régimen de acceso a información pública por vía judicial. Así que bueno, podemos abrir a preguntas. Ya veo que acá Gabriela está levantando la mano. Bueno, cuando quieran. Acá estoy. Gabriela, ahí te estoy solicitando que actives el micrófono. ¿Llegaste? Ahí. ¿Qué tal? Encantada, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Sí, yo esta ley la suelo dar en el posgrado de Derecho Ambiental, ¿no? Administrativo ambiental. Yo lo que quería consultar, sin ser molesta, cuando se hace referencia al tema de la vía del amparo, si no es la más adecuada, que yo no digo que sea la más adecuada, remitís a la cuestión del recurso directo Sí. ante la Cámara. Yo lo primero que pensé fue lo que pasó con Migraciones, que tenía el recurso directo también, y se impuso el recurso directo ante la primera instancia, porque la Cámara estaba colapsada de recursos directos de materias diversas. Entonces yo no sé, que lo que te quería preguntar es si el concepto es no ir a primera instancia o cambiar la vía procesal. Vos, porque podría ser una información sumarísima, mucho más rápido que el amparo clásico, porque el recurso directo no tiene los plazos tan cortos y perentorios que el amparo. Por eso, si a vos te parece aclararlo, o si te parece atinente. Sí, yo de lo que trato de... Es simplemente una propuesta. Sí, obvio, ¿no? Cuando se hizo la ley me tocó decir, pertenezco yo a una ONG y uno de los colegas expuso ante el Senado, que fui yo, y el otro ante diputados, y llevamos un documento con algunas cuestiones de este tipo, pero bueno, fue un tema que no se quiso modificar. Pero yo lo que hablo es de un recurso directo, pero no tiene por qué ser el que está legislado en la ley de procedimiento administrativo o en No, el específico, puede ser un específico. Uno específico con las características propias que requiere esta situación. Impugnar el pedido. acto directamente. Exacto. Es decir, una vía que permita que el juez primero obtenga de manera rápida la información, que se Pero apodere... decís, perdón, ante primera instancia, cambiar en vez de amparo, No, vía de yo recursos. hablo de que haya instancia única. Ah. Para profundizar más, nosotros lo que decíamos es instancia única en Cámara y apelación a la Corte solo para el caso de que el fallo sea contrario a la información. A la información. ¿Por qué? Porque entendemos que la doble instancia sí primero es una cuestión del derecho penal, básicamente, pero en todo caso debe existir para proteger el derecho humano de acceso a la información, pero de ningún modo para proteger al Estado. Y creemos que la equidad procesal es algo que en determinadas situaciones, como esta, que creemos que es una situación que lo amerita,
cae ante determinados intereses que el Estado se propone, como hay ciertas inequidades procesales en el derecho laboral, en el derecho del consumidor, es decir, nos parecía que era una ocasión para la instancia única. Sí, o sea, no, mi pregunta más que nada iba si vos estabas, independientemente de la vía procesal, lo importante era la instancia única para cortar los tiempos. Exacto, exacto. Nos pareció que la mejor manera de que hubiera instancia única, siguiendo los criterios habituales, era Del contencioso. Sí. una especie de recurso directo ante la Cámara Contenciosa. Está bien, no, bueno, porque eso estaba muy cuestionado. Yo trabajé muchos años en la Cámara Contenciosa y la cantidad de recursos directos, uno de los motivos de la modificación de la ley de migraciones fue porque era terrible. Pero bueno, como el Estado tiende a no informar, Claro. podrían verse colapsados también, pero no está mal. A mí me parece buena la idea de que no haya tanta instancia. O sea, la gente nunca se informa. Exactamente, exactamente. Exactamente. Y otras cosas que habrá que rever de esta legislación también es que no puede ser realmente que si hay un fallo favorable o una resolución Sí, favorable en sede administrativa, que sea el requirente quien tiene que ir a la justicia. Eso es inadmisible, porque porque no cumplen. hay toda una estructura para hacer eso. Crearon un organismo para hacer eso. Sí, Pero bueno, esa es la idea. bueno, muchas gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien más quiere levantar la mano para hacer una pregunta? Hay algunos comentarios en el chat. No sé, José, si los leíste ya. Ahí lo veo. Acá está Marcelo. Ahí, Marcelo, te estoy solicitando que actives el micrófono mientras tanto. A ver, sí. Marcelo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Marcelo? Ante todo, muchas gracias. Realmente muy esclarecedor. En mi provincia, no la voy a nombrar, nosotros no tenemos el problema procesal porque resolvemos los amparos normalmente en un mes. O sea que, afortunadamente, nos sentimos orgullosos de eso. El tema es que estamos trabajando en este momento en proponer una ley de acceso a la información pública que no tenemos. Tenemos reconocido el derecho en la Constitución provincial, recientemente reformada, pero no en la ley. Mi pregunta, casi pidiendo ayuda, hemos tenido muy pocos casos de planteos judiciales de acceso a la información pública. Si no tengo mal el registro, hemos tenido 3 en estos últimos 10 años, ¿sí? Y han funcionado muy rápido, pero el tema es el siguiente. Nos estamos planteando en este momento, en el foro, vamos a tener un congreso dentro de poco provincial, en el que en una de las comisiones vamos a trabajar particularmente en esto. Falta la ley que reglamente este derecho humano, y uno de los debates que tenemos como para apurar incluso la ley, y estamos buscando esto, si el recurso directo a lo contencioso, si dejar funcionando el amparo que anda tan bien, pero en realidad debiera ser siempre un remedio heroico, es... quisiera saber si han tenido alguna experiencia en alguna otra provincia de Argentina o en el orden nacional, en alguna otra provincia argentina, de que haya intentado una provincia que no tenga ley de acceso a la información, intentar adherir directamente a la ley nacional. Sabemos que tenemos un problemita con todavía un solo artículo, que será el de los organismos o personas o sujetos obligados, eso obviamente va a tener que cambiar, pero sí ha intentado directamente adherir a la ley nacional, la 27270. No, no tengo noticia de que se haya hecho por vía de adhesión. Sí hay provincias que tienen la ley. Yo recomendaría hacer una ley mejor. Yo creo que es una buena ley, pero tiene varias cosas para modificarle. En particular, creo que la ley tendría que establecer claramente que, dado que la Agencia de Acceso a la Información Pública es la máxima autoridad administrativa en la materia, su decisión no debe ser apelada en sede administrativa, en sede judicial por el sujeto obligado, por lo menos los sujetos obligados que corresponden a la administración. Después hay sujetos obligados que son privados, que cumplen alguna función pública y que
Bueno, ahí es diferente la situación. Pero que el Estado, cuando hay un organismo que es específico y especial, que tiene especialidad sobre el tema, no tiene sentido. No tiene sentido. Y ha habido, inclusive, me ha tocado a mí que Aerolíneas Argentinas me ha planteado una medida cautelar para frenar una decisión mientras se sustanciaba un recurso de alzada ante jefatura de gabinete, que finalmente la jefatura de gabinete terminó diciendo que no correspondía el recurso de alzada porque goza de autonomía la agencia. Entonces, ahora, la jueza interviniente concedió la medida cautelar, eso es lo más grave, eso es lo más grave. De manera tal que, bueno, está bien, acepto que la ley es relativamente nueva, ya no tanto, y que puede haber jueces que se estén acostumbrando, que falta más cultura en la materia, pero bueno, me parece que hay que aprovechar estas experiencias para que las leyes que se vayan haciendo en las provincias tengan presente estas situaciones que se pueden llegar a presentar. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos a leer algunos de los mensajes. ¿Qué opina de la facultad de solicitar informes de los órganos legislativos y los legisladores? Por ejemplo, los honorables consejos deliberantes, donde los ejecutivos los evitan responder. El legislador o el órgano cuenta con legitimación activa para judicializar en representación de sus votantes a los que representa. Lo hago por este medio porque no estoy con micrófono. Bueno, primero me gustaría aclarar, el otro día estábamos dando una clase de formación legislativa y apareció este tema, que no es la misma información que se puede solicitar, no es exactamente la misma información que se puede solicitar en un caso y en otro. Porque nosotros por vía de acceso a la información pública apuntamos a información que se encuentra documentada en el Estado o que el Estado está obligado a documentar y que en ese caso nos la va a conceder, a entregar si corresponde, si no está dentro de una excepción. En los órganos legislativos, Congreso de la Nación, Consejo Deliberante, ustedes tienen la posibilidad o ustedes o los legisladores, mejor dicho, tienen la posibilidad de peticionar información, pero con un carácter más político. Es decir, no necesariamente información que esté documentada. Yo puedo preguntarle, ¿y qué piensan hacer con tal tema? ¿Qué proyecto hay para tal cosa? Es decir, es una pregunta de carácter político que si la hago por vía del acceso a información pública, me van a decir, mire, no tenemos ningún registro de que esto se vaya a hacer y punto, y se acabó, se terminó, y están en todo su derecho a hacerlo porque no es eso lo que está cubierto por la ley de acceso a la información. Aclarado eso, normalmente, al menos en el Congreso funciona así, y funciona así en la legislatura porteña, que es lo que conozco bien de cerca, el legislador presenta un proyecto, pero quien termina decidiendo si pide la información es el cuerpo. Entonces, en general, el legitimado, en caso de que no se le responda, es el cuerpo. Ahora, ¿podría el cuerpo iniciar algún tipo de acción judicial, pero por fuera de la ley de acceso a la información? ¿No tiene nada que ver acá la ley de acceso a la información? Sí, entiendo que podría. ¿Podrían los legisladores? Mi opinión es que sí, pero toda la jurisprudencia les va a decir que no. Porque lo que le van a decir es que es una potestad del cuerpo y que el legislador por sí solo, al no ser el que tiene la potestad de pedir la información, tampoco va a tener la potestad de requerirla de modo judicial. Bueno, contra eso lo que yo humildemente le diría a algunos jueces es que los legisladores
necesitan esa información muchas veces para su función de legislar. Entonces, bueno, a veces, y dado que es más amplia la información que se puede pedir por la vía de los proyectos de solicitudes de información legislativos, creo que debería reconocerse esa posibilidad de que el legislador pueda reclamar información. Pero bueno, lamentablemente no es el criterio que siguen los jueces. Sí, obviamente entiendo que hay facultad del cuerpo para reclamar. Quería consultarle sobre algo que he escuchado en reiteradas oportunidades, que si el que pide es un organismo público a otro organismo público, sería un pedido de cooperación y no acceso. ¿Usted comparte este criterio? No lo comparto. Pueden utilizar la ley los organismos públicos. Que no lo quieran hacer porque puede ser algo poco, llamémosle, diplomático para lo que es la política argentina, entre funcionarios de un mismo gobierno, puede ser, pero sí se puede pedir. A ver, el artículo 7 establece qué sujetos están obligados a prestar información. Eso sí es uno. Sí, lo hemos visto la vez pasada. Bueno, gracias a los que les gustó y me lo hacen saber. Se puede pedir acceso a la información pública sobre propietarios de inmuebles en un registro de catastro municipal. No, porque ahí ya hay una modalidad de solicitud preestablecida que implica un costo económico. Creo que en algún momento eso va a cambiar, pero hoy por hoy no. Bueno, a ver. Acá Josefina se tomó el trabajo de ir subiendo los fallos de los que íbamos hablando. Buenísimo, excelente. Bueno. Sí, acá es un buen dato. Hubo un taller el 8/9, es el taller de acceso a la información. Por vía administrativa está subido, así que lo pueden ver. Es el anterior a este. Bueno, y creo que no estoy viendo más. Acá hay 3 nuevos. Bueno, no estoy viendo más chat. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer o indicarme que me comí un chat? Bueno, Creería que no hay más dudas, doctor. bueno, Estoy buscando en el chat, pero tampoco. sí, yo estoy viendo, dado que hay tiempo, quería contestar. A los que pedían mi mail ya lo puse a las 7:01, por si lo quieren buscar por horario. Lo reenvío si quieren. Bueno, Ahí lo copié. acá hay mensajes nuevos. Felicitan a la facultad, entiendo, por organizar el evento. Muy merecido, la verdad que organizan muy bien. Perfecto. Bueno, podríamos entonces dar por concluido la charla. Dale, buenísimo. Bueno, damos por concluida la clase de hoy. Muchas gracias, doctor Magliocalla, por la clase de hoy y gracias a todos por participar. Espero que Sí, tengan gracias por estar, porque la verdad que es un tema que está despertando mucho interés y es bueno para el país que despierte interés, para controlar a nuestros gobernantes sobre todo. Gracias, hasta luego.